Bueno, Rosita, muchas gracias. Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan hoy. Lunes 24 de febrero de 2025. Continuando con los aspectos relacionados con la estructuración de un proyecto político, ya hemos hablado de ética política, de identidad política, etcétera. Hoy vamos a hablar de el liderazgo político. Y nos cae como anillo al dedo lo sucedido ayer en Alemania, porque nos trae una información valiosísima que nos sirve a todos para decantar datos, para reflexionar y para pensar un poco en propuestas, proyectos, ideas para Colombia y no quedarnos enfrascados en lo superficial o en lo baladí, en lo que no conduce sino a confrontación, a choque y a falta de profundidad. Entonces, entremos en materia. Revisando múltiples definiciones que hay, múltiples informaciones acerca de lo que es el liderazgo político, hemos encontrado que la Universidad de La Rioja de España, que es muy activa en todo este campo de la investigación sociopolítica y además muy acertada en las definiciones, porque las trabajan de manera progresiva, nos dice que podría ser la capacidad que tiene un dirigente político a quien le asigna determinadas cualidades para conducir una nación o una entidad política por medio de su capacidad de influir gracias a las propuestas que aporta y decisiones coherentes que toma. Como ustedes ven ahí, aparecen una gran cantidad de elementos que es conducción de qué? De una entidad política de una nación. O sea, ya al decir conducir una nación o conducir una entidad política, estamos hablando de gobernarla, de orientarla, de dirigirla. Y lo hace por medio de tres condiciones que aquí las plantea la Universidad de La Rioja. Una es la capacidad que tenga de transmitir, de influir, de hacer que las cosas sucedan. Dos, por medio del contenido y alcance de las propuestas que aporta. Y tres, como consecuencia de la coherencia que demuestre entre lo que plantea y hace. Y ahí ya hay materia para hacer todo un tratado deontológico de lo que sería el liderazgo político. También se toma un concepto del famoso sociólogo alemán Max Weber, en que dice que el líder es la persona responsable de guiar a otras personas por los caminos, etcétera, correctos, pero lo más importante, para conseguir metas y objetivos específicos que comparte. Entonces, démonos cuenta que desde la óptica académica universitaria de construcción política, tanto como en la óptica del sociólogo político, como fue el señor Weber, nos indican que se debe llegar a objetivos. Y por un lado nos dicen que es la responsabilidad que tiene alguien de guiar una comunidad para llegar a ese objetivo. Y por otro lado nos dice es que esos objetivos se deben conseguir gracias a la capacidad de influir, a al contenido y alcance de las propuestas que se aporten y a la coherencia de lo que haga la persona que dirige. Luego dice que todo esto se complica más o demanda mayor liderazgo, y aquí lo resalta Quintero, bueno, Quintero Lázaro, como cuando hay crisis grandes se exige un nuevo liderazgo. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo dice un señor como Max Weber, experto en sociología, y coincide plenamente con lo que plantea la Fundación. No es seguir enfrascados en los viejos esquemas, porque esos son los que no han dejado de evolucionar. Y ahora que miremos el caso alemán, que es el que vamos a tomar para reflexionar un poco, nos damos cuenta que el mundo permanentemente está exigiendo nuevos liderazgos. Pero aquí hay una circunstancia agravante
que hace más fuerte ese razonamiento, y es que la juventud ha socializado tanto su forma de exteriorizar, así sea sin profundidad, óigase bien, su concepción política, que hay un reto evidente. Y como tal, los nuevos liderazgos, los nuevos líderes, tienen que pensar en cómo orientar, movilizar y hacer sentir a toda esa masa que ellos son los que hacen parte del poder para conseguir sus metas. Si miramos lo que ha sucedido en los últimos años en varios países, Gracia, en Guatemala con la elección del señor Arevalo, en México con la elección de López Obrador y luego con la elección de la señora Sheinbaum, aquí en Colombia con la elección del señor Petro, en Argentina con la elección de Milei, en Italia con la elección de la señora Meloni, y así sucesivamente en varias partes del mundo donde ganaron unos, pero en otras como Alemania, España, Francia, donde no ganaron los que están buscando orientación, movilización y hacer parte de ese poder. También los que obtuvieron el éxito están de una u otra forma metidos en ese esquema. Todo esto nos indica un gran panorama. Nos indica que la persona que quiere hacer política aquí no puede seguir con el cuento de que yo soy la derecha y sígame los buenos, porque es que en los otros campos, la izquierda y el mal llamado centro están trabajando otros modelos, otros esquemas. Y flaco favor nos hacemos nosotros con ponernos a criticarnos aquí, unos y otros, sin salir a dar la pelea donde es. Y la pelea, la está diciendo el señor Max Weber, es el producto de un nuevo liderazgo que hace que los líderes, las personas que están en el poder, los que están promoviendo un partido, una transición, sean capaces de conectarse psicológica, mental y físicamente con ese electorado, porque son masas que están buscando quién los oriente, quién los movilice y que los haga sentir parte del poder. Entonces ahí podría caber muchísimo lo del populismo. Pero si nos devolvemos en la historia, eso fue lo que hizo Churchill cuando le prometió a el Reino Unido sangre, sudor y lágrimas. Fue lo que hizo Hitler con su poderosa juventud hitleriana. Fue lo que hizo el Duce Benito Mussolini en Italia con las camisas pardas, las camisas negras. Fue lo que hizo el señor Franco en España con la juventud eh, libertaria. Y fue lo que hizo Perón en la Argentina con su construcción del cambio. Entonces no es nada nuevo. Es que esa frase que le atribuyen a Napoleón Bonaparte de que quien no conoce la historia tiende a repetirla, que no es exactamente del Gran Corso, pero muchos se la atribuyen a él, nos trae aquí sobre el tapete una realidad. Los líderes deben estar comprometidos con esa masa y estar formando otros conceptos y no pensar que porque cogen un micrófono en una plaza o porque salen una vez por televisión o por la radio, están influyendo. No, el líder tiene que estar desarrollando un proyecto y el proyecto debe tener elementos electorales, de gobierno, elementos de administración, elementos de motivación, etcétera. Es toda una estrategia. Como siempre lo hemos planteado desde la fundación, es una construcción. Bueno, ahora miremos una larga lista de mercados, no nos vamos a detener en los puntos, sino vamos dándole un clic y nos aparece de las cualidades mínimas que identifica la Universidad de La Rioja, que se le deben exigir a un líder, que en esencia no es otra cosa que ser un buen ciudadano, tener ideas claras y proyectarse dentro de la sociedad como un elemento de cambio y de transformación. Primero, credibilidad. Y ahí comenzamos a patinar. Comencemos a hacernos reflexiones cortas. ¿Tienen credibilidad nuestros dirigentes colombianos actuales
sean de derecha, de izquierda, de centro, azulitos, rojitos, gorditos, flaquitos, alticos, bajitos, para pensarlo, ¿no? Tienen honestidad, cuando aquí en Colombia es la mate, la corrupción, y unos y otros se atacan, y cuando ocupan los cargos es simplemente el cambio, pero el cambio de delincuentes, porque no se queda atrás ningún gobierno con este fenómeno. Tienen capacidad comunicativa o comunicacional o de comunicación, realmente la tienen, o lo que tienen son habilidad para montar artilugios. Siempre lo hemos cuestionado aquí, que en campaña contratan a expertos en marketing para que les manejen la imagen y vendan que el candidato es El Salvador. Pero cuando están en el poder demuestran que esa imagen era nada más tramadera, o sea que hubiera sido mejor poner al asesor de imagen como candidato y lo hubiera hecho mejor. Son coherentes con lo que dicen y lo que hacen. Verbi gracias, señor Petro, habla de la paz total y de la paz. Y anoche todo el país se quedó, no aterrado, porque ya lo conocemos, pero sí ratificado de su insensatez, porque una persona que habla de paz total y de bajarle la temperatura a los odios y que hay que voltear todo eso que ha ocurrido y que nos ha tenido como estamos en medio de la violencia, y va a atizar en un municipio del Tolima completamente el llamado a la violencia y a salir a invadir tierras y a apoyar al presidente de la República en actos delictivos, pues no es coherente, ¿no? Pero es que tampoco son coherentes los anteriores, que nos han hablado de transformaciones y terminan haciendo lo mismo, componendas, nombrando los amiguis en cargos públicos, tratando de taparle sus corruptelas, siendo incapaces para manejar el orden público, mal utilizando a las fuerzas militares y de policía, quitándoles las garantías como el fuero penal militar y luego criticando a la JEP que ellos mismos crearon, criticando al gobierno tal que porque fue el que se le vendió ante las FARC y fueron ellos los que se reunieron para ir a legitimar el pacto. O sea, la coherencia es lo que menos existe en nuestros dirigentes, pero es lo que debería tener mínimamente un líder político. Miremos otra de la larga lista. Empatía. ¿A ustedes les parece que el señor Petro es empático con la ciudadanía? No, porque es lo que utiliza es el populismo, pero es que los demás, los anteriores tampoco es que han sido muy empáticos. Entonces, otra de las realidades de lo que debería ser y lo que realmente es. Firmeza. En eso sí parece que se caracterizan ser muy firmes cuando se trata de tirarse a los colombianos y bastante débiles cuando se trata entre ellos para hacer componendas. Todos, sin excepción. Entusiasmo, bueno, en eso sí hay más de uno, que es entusiasta y tiene habilidades histriónicas y sale a hablar cosas por hablar, como Belisario Betancur, que decía que él se murió de hambre cuando iba a la escuela primaria a estudiar, que se desmayaba de hambre porque no tenía para la comida, pero que eh, él tenía todo ese entusiasmo para sacar adelante los programas de transformación y en cierta forma vendía humo, ¿no? Prometió casa sin cuota inicial, prometió la paz, era entusiasta con sus mentiras. O sea, así como Belisario, podemos decir que casi todos han sido entusiastas con sus falsedades. El señor César Gaviria era entusiasta con el cuento de la juventud al poder y con su eh, bienvenido al futuro. Y el señor Galán era muy entusiasta con el cuento de que cuando él subiera al poder el otro día la corrupción se acababa y se acababa el narcotráfico, se acababa la delincuencia, porque había llegado más o menos como Donald Trump, que no era sino que él levantara el teléfono y Putin se retiraba de Ucrania. Y ya va a completar 2 meses en el cargo y Putin ni se ha retirado de Ucrania y la situación se ha resuelto y como vemos cada vez más compleja. Humildad, eso sí, escasea por todos ellos, porque anteponen y como lo hacen desde campaña, ¿no?
Y todo aprendiz de política hace lo mismo. Antepone siempre el yo. Yo soy, yo estoy, yo, pero el pueblo nada. Y los medios de comunicación, lo reiteramos una vez más, les ayudan con el argumento de que cómo le va al alcalde, cómo le va al presidente, cómo le va al gobernador, y nunca dicen cómo le va al pueblo. Y eso lo que hace es subirle su ego, porque están convencidos que son ellos el centro del mundo, que van a resolver, eso no importa, pero es que son el centro del universo. Que tenga capacidad de persuasión, pero es una persuasión sana, ¿no? La que acostumbran los de aquí, persuadiendo con el CBJ y persuadiendo con la repartición de cargos y de presupuestos, etcétera. Y finalmente, que tenga un trabajo en equipo. Casi ninguno trabajaba en equipo, quizás en el gobierno del señor Uribe Vélez hubo algunos ministros que eran muy visibles por su trabajo en equipo. Verbi Gracia, el señor que se murió accidentalmente en un helicóptero en el Tolima, que tenía como proyección para trabajar en equipo. Eh, en los demás gobiernos no hemos visto en trabajo en equipo. Son hábiles para trabajar en equipo, es para hacer componendas entre ellos. Eso sí se ponen de acuerdo rapidísimo, pero trabajar en equipo para desarrollar proyectos, no mucho. Ni en defensa nacional, ni en seguridad nacional, ni en desarrollo nacional, ni en buscar el bienestar de la población. Viste esta larga lista de las cualidades, pues nos queda una conclusión, que un líder político, para hacer que se desarrollen las actividades como lo proponían las definiciones de los tres anteriores, simplemente tiene que ser es un buen ciudadano, tiene que ser una persona correcta, tiene que ser una persona que está identificada con un proyecto y con un país, con una sociedad, y que sabe que es un servidor y no para ser servido. Bueno, estos son, como les decía, condiciones o características que nos pone la Universidad de La Rioja. Ahora vayamos a las que da la historia. ¿Qué es lo que realmente se necesita de un líder político, de un aspirante a gobernar? Y ustedes sacarán aquí la conclusión si lo que tenemos actualmente en Colombia está sobre esa metodología o anda por allá en otro escenario diferente. Primero, debe tener una visión geopolítica, debe tener una lectura de lo que pasa en Colombia y en el mundo, debe entender cómo lo que sucede en todas partes del planeta está afectando a nuestro país en todos los ámbitos, en la economía, en la industria, en el desarrollo agrícola, en la educación de los jóvenes, en el acceso a la tecnología, en los niveles comparativos que debemos tener frente a otros escenarios donde la juventud está mejor desarrollada, en aspectos culturales, en nivel de satisfacción de necesidades básicas, verbigracia lo que se mide con el índice Gini, en desarrollo agroindustrial, en desarrollo de las potencialidades, en vías, en telecomunicaciones, en infraestructura tanto vial como locativa en las ciudades, en gobernanza, en niveles de corrupción. Es decir, que tenga una visión de cómo está el país frente al mundo y cómo está el mundo frente al país. No simplemente que diga que yo soy El Salvador y voten por mí, porque es que yo era de tal grupo, yo tengo 53 medallas y 45 posgrados y yo. No necesitamos yoyos, necesitamos es personas que tengan esa visión, que les quepa el país en la cabeza con sus problemas y que entienda que hacemos parte de una cadena mundial en la cual si no estamos identificados, pues no tendremos ni la información ni la visión para resolver los problemas cuando se presenten. Entonces eso nos deja pensando que con muy escasos dirigentes colombianos, la visión geopolítica ha sido pobre y quizás ahí está la dificultad para que el liderazgo político sea proactivo y positivo. En segunda medida, esa persona debe tener una ubicación en la historia. Decía el presidente Richard Nixon en un libro que se lo recomiendo, ya lo he recomendado como 4 veces aquí a ustedes,
y lo insisto, se llama líderes. Comienza en una de sus primeras frases cuando dice, los pasos de los grandes líderes retumban en la historia. Entonces, un dirigente político, un líder político, tiene que estar ubicado en la historia, así como está ubicado en la geografía y la política del mundo. Esa causalidad que hay entre geografía y política para entender lo que está pasando, tiene que saber el puesto que ocupa en la historia, no como uno de los ladrones más que ha pasado por ahí, sino como una persona que estuvo destinada, que tuvo un reto, que tuvo una oportunidad de transformar la historia del pueblo y que tuvo la oportunidad de pasar a integrar las salas de quienes se destacan a lo largo del desarrollo de la humanidad. Pero es otra característica fundamental. El líder político no puede ser cualquier perico de los palotes hablador, ni cualquier persona que le vio la piquiña un día y considera que él es el candidato y ya los demás tienen que seguirlo. Tiene que ser una persona estructurada, que tiene una comprensión de la geopolítica, que tiene una comprensión de su nivel de capacidades y su ubicación real en la historia del pueblo o de la nación que dirige, o el conglomerado que dirige, o a la sección que representa. Si no tiene esa ubicación, va a buscar eso yo y sus beneficios. Igualmente es una persona que ejerce la gobernanza porque sabe que para el desarrollo integral de las regiones o del país hay una serie de sectores que integran ese eh, entorno social para interactuar con el Estado. Con el Estado es la sumatoria de las instituciones de acuerdo con nuestra definición constitucional. Hay quienes dicen que el Estado es todo y que todos somos un Estado. Ese es un concepto que ha tenido mucho debate, pero no de ahora, sino de la Segunda Guerra Mundial para acá. Pero en el concepto constitucional colombiano, el Estado es la sumatoria de las instituciones. Entonces quiere decir que la gobernanza es esa interacción entre ese Estado o esa sumatoria de instituciones con la academia, con los sectores sociales, culturales, políticos, con las unidades sindicales, con las señoras, los jóvenes, con los artistas, etcétera, para que las políticas de ese Estado estén satisfaciendo las necesidades básicas de esas comunidades y con la ciudadanía en general, que lo ideal es que esté adscrita a alguna de esos sectores, pero pues no todo el mundo pertenece, como deberíamos todos pertenecer a alguna ONG relacionada con alguien que nos represente. Y finalmente, el líder trabaja sobre el proyecto. El líder no trabaja sobre sus criterios personales ni alrededor de personas. El líder político trabaja alrededor de un proyecto. Sí, todos esos personajes que tanto dicen ser líderes, porque los vemos en diferentes sectores o segmentos de la sociedad hablando de liderazgo, conocieran estos cuatro aspectos tan sencillos y elementales de ubicarse, no tendríamos tantos errores. Si los ministros del despacho entendieran que su actividad gravita sobre estos cuatro ejes, no cometerían tantos errores como los que cometen. Pero claro, ir a explicarle esto a una señora como Irene Vélez es como ir a hablarle a una pared porque jamás va a entenderlo. O a la señora Laura Sarabia, o al señor Benedetti, convencidos que ser líder es hacer lo que les da la gana con los recursos del Estado y con los cargos. Más al señor Petro, a San Pedro, a Santos, etcétera. Bueno, entonces entremos un poquitico para analizar estos aspectos que acabamos de ver. Primero, la definición del político. Segundo, las cualidades esenciales de un líder político. Y tercero, vimos los contenidos de su entorno, los ejes sobre los cuales gravita un líder que realmente lo sea. Teniendo en cuenta eso, ahora sin cambiar de cassette, pero teniendo en cuenta lo que vamos a hablar, miremos unos resultados interesantísimos. El Parlamento alemán tiene 630 escaños,
o sea, 630 siglas. Alemania, ustedes lo saben, es un país federal que se unió después de la caída del muro de Berlín porque ha sido partido con la caída del Tercer Reich en el año de 1945 y de Berlín hacia el oriente, o la parte oriental de Berlín, mejor, hacia todo el oriente del país, había quedado bajo la égida de la Unión Soviética y la parte occidental había quedado bajo la égida de Estados Unidos y Europa, que con pocos años se construyó un muro, que fue el muro de la infamia, que separó las familias y separó a los alemanes físicamente y mentalmente e ideológicamente, que luego de la caída del muro de Berlín se recompuso y Alemania ha venido en una reconstrucción impresionante. Ya vamos a ver los avances y las caídas, los altibajos, para que entendamos lo que sucede. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania entró en un proceso de sacada del entorno político todo lo que oliera a nazismo, a ultraderechas, a nacionalismos extremos, a posiciones radicales, porque estaba demostrado también que ha sido la causa de la gran tragedia que padeció el pueblo alemán, de la que tanto hemos hablado aquí, y que si no es por el Plan Marshall, Alemania no hubiera salido adelante de semejante embrollo. Pero como la política es dinámica y la falta de estrategas que miren el contexto geopolítico, que se ubiquen en la historia, que entiendan la gobernanza y que tengan proyectos para entender los 4 puntos que acabamos de decir, es tan compleja, pues las elecciones han ido virando y otros fenómenos de los cuales los demás líderes del mundo tampoco han intuido, no le han dado la lectura, pues se van complicando y generalmente, como en las familias, ¿no? Hay una persona o hay unas personas en las familias que se destacan y llegan a ocupar posiciones importantes y otros que no se destacan y se convierten como en una especie de parásitos de esos familiares y el día que no les dan, ahí fue Troya. Entonces aquí ocurre lo mismo con los países mal gobernados frente a los que están mejor gobernados, que los problemas se los trasladan por fenómenos como las migraciones, la delincuencia, etcétera. Entonces, en Alemania, después de la caída del muro de Berlín y la reunificación del país, pues Alemania es un país que tiene cierto poderío industrial. Ya veremos algunos errores que le están pasando, pero tiene, y no quiere decir que esté en declive todavía. Fueron surgiendo unas líneas antiinmigrantes, anticomunistas y otra línea que es la antiinmigratoria. Estaba prohibido cualquier partido que tuviera tendencias de revivir el nazismo, pero apareció un partido que se llama la AfD, que significa más o menos Asociación por Alemania, algo así, que es integrado por personas de derecha y ultraderecha, y algunos de ellos, inclusive de los militantes de ese partido, profesan la resurrección del nazismo y consideran que los nazis son, o revivir el nazismo, revivir la mentalidad nazi, es el camino para la reconstrucción de Alemania. Por lo tanto, no debe haber ideologías de género, no debe haber comunistas, no debe haber inmigrantes, hay que volver a la teoría de la purificación de la raza y hay que volver a una Alemania poderosa, que es el centro de Europa y por ende el centro del viejo continente y por ende el centro del mundo. Hay que cambiar la mentalidad de la relación internacional de Alemania con el resto del planeta y otro tipo de medidas. Bueno, ese partido se presentó por primera vez a elecciones hace 4 años,
2021 y obtuvo menos de la mitad de los votos que hoy, pero sin embargo fue una votación importante de casi 5 millones de personas. Pasaron 4 años del gobierno del señor Olaf Scholz, que no lo hizo tan mal, pero que se le sumaron una cantidad de cosas que es donde vemos por qué un líder político debe estar preparado para entender el entorno geopolítico. Que se le presentó el problema de la migración, el problema de la pandemia en el coletazo final, se le presentó la tarea de opacar la imagen que tenía otra partidaria suya, que era la señora Angela Merkel, y se le presentó también una crisis económica y una corriente que apareció en el mundo más o menos a partir del 16-18 del siglo XXI, que es la fuerza que cada vez más toman los jóvenes en el planeta. También se le presentó en ese periodo la salida de la Unión del Reino Unido de la Unión Europea, lo que llamó el Brexit. Le tocó hacer toda esa realiberación, le tocó mantener eh, el impulso de la Unión Europea y de la OTAN. Se les presentó la guerra de Ucrania y tuvo que cambiar el tercio de una Alemania anquilosada en términos de defensa nacional a una Alemania que pasó rápidamente a prepararse para una eventual guerra. O sea, los retos del señor Olaf Scholz no fueron así facilitos como cualquiera lo diría, pero perdió. Pasó en que su partido no sacó ni el 30% de la votación sumado de los dos extremos de derecha. Hago una aclaración que aquí me equivoqué. Él no era del partido de la señora Merkel. El que era del partido de la señora Merkel era el que ganó ayer, Friedrich Merz, que de pronto nos confundimos. Bueno, ¿qué ocurrió? Que el partido de la señora Merkel ya fue tomando una posición más de derecha, distinta a la que tuvo la señora Merkel. ¿En qué sentido? La señora Merkel fue muy condescendiente con la inmigración, fue condescendiente con que Alemania, como tenía recursos y tenía poder y para mantener capacidad de influencia en la Unión Europea, sacaba dinero a raudales y lo regalaba. Y había con qué hacerlo. Entonces, este señor ya comenzó, el señor Merz comenzó a vender la idea de que se necesitaba un partido más conservador, menos salido de Alemania para satisfacer intereses externos y más bien a fortalecerse como la gran Alemania que ellos siempre han soñado. Son muy nacionalistas y han sido muy capaces a lo largo de la historia. Entonces vemos dos corrientes de derecha, una que es la de Merz, que venía del centro, la señora Merkel, y fue virando hacia la derecha, y además es cristiana y se consideran y se autodenominan de derecha. Y la otra que es la ultraderecha de los nazis. Entonces vemos que el señor Merz obtuvo una votación ayer, o su bancada, de 14.160.000 votos aproximadamente, o sea, el 28,5 de los escaños y de los votos. Y el partido de derecha, que hace 4 años había sacado eh, menos de 5 millones de votos, aproximadamente 5, ayer duplicó y le agregó otros 327.000 y obtuvo el 20,8. Como vemos, entre los dos suman un 50% prácticamente, la mitad del país tendencia a derecha y el resto del país repartido en tendencia a la izquierda. La votación fue altísima. Como ustedes ven, eh, hubo partidos que a pesar de tener 2,5 millones de votos o 2 millones largos, no pudieron conseguir escaños por el sistema alemán y otros partidos, varios o grupos, obtuvieron 2,200,000 votos en total. Aquí vemos un fenómeno que nos está pasando en Latinoamérica y en el mundo. Ya son pocos los países que realmente les pasa esto. Hace poco veíamos las elecciones de Francia y del Reino Unido y veíamos que también había varios grupos
pero aquí Alemania, a pesar de ser tan organizada, quiere decir que el 50% del país está más o menos ubicado en un ámbito de defensa de lo que es Alemania, que hay inclusive otro 16% que en ese sentido se sumaría la tendencia de Alemania, pero con una visión distinta de país. O sea que ya sería el 65% más o menos del país completamente enfocado en una agenda pro-alemana. Pero de ahí para abajo aparece alguien con 85 puestos, que es importante también en votos, que son los verdes. Y ya aquí en Colombia les conocemos su tendencia ambientalista y muchos cercanos de la izquierda. Y de ahí para abajo comienzan otros partidos sin mayores representaciones, pero de todas maneras obtienen entre esos partidos casi 150 escaños de los 630, es decir, el 25%, más o menos, 20%. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que hay un escenario complejísimo. ¿Por qué? Porque el señor Merz ya de entrada descontó hacer cualquier alianza con los perdedores que fueron los del SPD, los de Olaf Scholz, que era el que estaba en el gobierno, que además sufrió una derrota terrible, porque sacó apenas el 30% de lo que obtuvieron los otros dos. Pero también dijo que él no va a negociar con los ultraderechistas. Entonces quiere decir que el Parlamento va a estar completamente dividido y que dependerá de muchas eh, maniobras para poderse poner de acuerdo. Y ahí está el reto para los líderes políticos. La pregunta es si los hay con las cualidades que vimos, tanto como seres humanos que deben tener, como las condiciones de los cuatro ejes fundamentales de visión geopolítica, ubicación en la historia, trabajar sobre gobernanza y tener proyectos claros. Entonces vemos un resultado interesante y más interesante aún con lo que pasa en la guerra de Ucrania. Hoy fue una reunión sorpresiva de Macron con Trump, de lo cual hablaremos mañana, que hay otros temas importantes, pero es que la posición del señor Trump es que Ucrania es la culpable de la guerra, no fue Rusia, imagínense ustedes. Todo el mundo lo sabe y Estados Unidos duró 2 años, el señor Biden advirtiendo que Rusia podía invadir Ucrania y que se vería a apoyarlo. Y ahora sale Trump con semejante insensatez que fue Ucrania la que provocó la guerra de Rusia y que si a él lo hubieran elegido cuando eligieron a Biden, él hubiera evitado esa guerra. O sea, yo. Está ubicado el señor Trump en la historia, tiene visión geopolítica, maneja el país con gobernanza, tiene un proyecto serio o está en un egocentrismo que no cabe en el planeta. Pero ese es el reto que tiene ahora Alemania. Entonces vemos que lo que se le presenta al señor Friedrich Merz, que nunca fue ministro, ha sido político, sí, pero él es un industrial, ha sido senador, o pues, no senador, ya no llama senador, parlamentario, y ha tenido otros cargos públicos, pero nunca ha sido ministro ni ejecutor. Entonces ahora tiene que demostrar que lo que sabe como industrial para manejar a su equipo de trabajo lo va a aplicar en el manejo del Estado en una situación tan compleja en que la ultraderecha no se le une, el centro tampoco y la izquierda menos y los verdes con su mentalidad arrogante que tienen, que se consideran los salvadores del planeta y no creen en nadie, es muy complejo. Y pues hacer alianzas con la izquierda menos, la de los 64 escaños, ya de hecho están peleando y los unos y los otros ya anunciaron que no. Pero ese es el escenario en que está el mundo, de esas polarizaciones, y quizás por eso también nos explique lo que nos pasa en Colombia. Miremos este mapa un poco que nos pone a pensar más cosas. Aquí está Alemania tal cual es, reflejada en votos. Y vemos que todo lo que era la Alemania oriental, que estuvo influida mucho tiempo, influenciada mucho tiempo por el comunismo, votó por el
AFD, o sea, por la derecha, la ultraderecha. ¿Cómo explican ustedes eso? Y la zona occidental, que es donde está Baviera y la Renania y la riqueza del Sarre, etcétera, aquí en los límites con Francia, votó por la derecha. En algunos sectores mínimos votaron por el partido del señor Olaf Scholz, que a nuestro juicio no lo hizo tan mal, sino que ya vamos a ver un estudio que hizo la BBC de Londres y a pesar de haber atendido toda esa emergencia, que nos parece que la atendió bien, porque Alemania hizo parte de evitarle a Rusia que creciera más contra Europa y contra Ucrania, pero en las elecciones le cobraron otras cosas que ya vamos a ver. Y vemos que los verdes están ubicados en todo el país, pero sobre todo en el sector occidental, en el oriental nada. Y que la izquierda tiene alguna representación más al oriente, del oriente, y un poquitico al sur de ese oriente, porque al occidente sí, ni se asoman. ¿Cómo? ¿Por qué? Vaya uno a saber. Pero sí llama la atención el fenómeno que donde está la ultraderecha es donde estuvieron los comunistas gobernando. Es como si en el ADN de esa gente existiera un sentimiento retaliatorio. Bueno, ahora miremos los factores que condujeron a que el señor Scholz, que a nuestro juicio lo hizo muy bien, indujeron a su caída. En primera medida fue que Alemania, después de la reunificación y gracias a la inyección que tuvo y a la relación con Occidente, multiplicó mucho su industria, especialmente la automotriz, los productos químicos, la ingeniería mecánica y la producción de herramientas y otras características que ha tenido Alemania históricamente. Parece ser que los sucesivos gobiernos de Alemania no le dieron la prioridad a temas como la ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica y la investigación científica, especialmente en el tema de los microprocesadores. Vamos a ser claros, no es que no lo hicieron, ¿no? Porque no falta el que dice que eso allá, mejor dicho, no hicieron nada. No. Lo hicieron, pero no le establecieron esa prioridad porque consideraron que la producción de sus autos era tan buena que les salía más rentable para conservarse como esa locomotora europea que han sido de la industria por muchos años, inclusive en la preguerra y durante la guerra mundial. Y aquí lo veíamos cuando vimos el milagro alemán, que las fábricas las recuperaron rápidamente y eso ayudó muchísimo a que Alemania se parara rápido del drama. No le dieron tanta importancia a esos elementos porque los compraban. O sea, en un mundo globalizado, ellos consideraban que aquí producimos los vehículos. Y sí, Alemania producía chips y todo eso. No es que estuvieran en cero, pero no era su prioridad porque los compraban en masa. Y entonces se les olvidó que los vehículos iban con la tendencia hacia los vehículos eléctricos. Entonces no le dieron tanta importancia. No es que Alemania no fabrique vehículos eléctricos, claro que lo fabrica, pero es que en esas proporciones de producción no mantuvieron como un crecimiento paralelo en esos campos. Entonces surgió, por ejemplo, que la infraestructura tecnológica y digital de Alemania, no, pues frente a la de Colombia nos llevan décadas de ventaja, pero frente a las potencias como Estados Unidos y China no están en capacidad de competir. Y lo mismo le pasa a Francia. No es que Francia tampoco esté tan adelantada, pero eso no quiere decir que las economías estén del piso caídas, no, sino que mirando en contexto como está el mundo, eso produjo crisis económica. Entonces la economía se ralentizó, como dicen los especialistas, es decir, se detuvo, se trancó, se volvió más rígida. Y como la señora Merkel acostumbró a Europa que Alemania era la caja menor para todos, era la solución para todos, y cuando vino la pandemia, Alemania puso sobre la mesa los euros, y cuando hubo la crisis de la Unión Europea, que también le estudiamos aquí en varias decisiones de fondo, ahí estaba
Alemania en primer lugar poniendo el apoyo, pues ya no lo puede hacer. Pero es que no solamente que no lo puede hacer con la misma intensidad hacia afuera, es que hacia adentro hay muchos problemas que se generan precisamente por la competitividad que está demandando el mercado y porque los autos eléctricos chinos y estadounidenses están copando los renglones y ya no hay la misma demanda para los vehículos mecánicos. El otro problema es que se pusieron a comprarle baratijas a la China y China tiene hasta un puerto de cierre en Alemania y entonces la producción alemana no tiene cómo competirle a las baratijas chinas. Entonces vean ustedes los problemas geopolíticos que tiene gobernar una nación, que no es simplemente decir yo soy el salvador, yo soy el líder y sígame, sino que tiene que entender a qué se va a enfrentar y cómo son los escenarios mundiales, porque de ser una locomotora, aquí está entrando en una crisis. No es que Alemania se vaya a caer, no. Ellos se recomponen muy rápido, pero es una crisis y es una dificultad. Y lo acabamos de ver que con las elecciones un líder político no la va a tener tan fácil por esas dificultades. Hasta allá es que queremos entrar a analizar para que nos demos cuenta la importancia de lo que es el líder político, además de las condiciones normales, y que entienda que su función es trabajar por una población, no para que le hagan honores ni para que lo miren como el Salvador, como erróneamente se cree en nuestro medio. El segundo problema es la inmigración. Ya lo dijimos, la AFD, que está encabezada por una señora que se llama Alice Weidel, eh, ha encabezado visceralmente una lucha contra la inmigración. Resulta que Alemania, después de la guerra y con ocasión del crecimiento del nazismo, creó un esquema de pensamiento y de comportamiento que tuvo mucha aceptación en la generación de la posguerra, que fue muy sacrificada. Y lo llamaron el multiculti, o sea, traducido a español es multiculturalidad, que era una invitación a todos los alemanes a que se integraran con el resto del mundo, que Alemania, con su capacidad que tiene, fuera un imán atractivo para que muchas personas con capacidades como hizo Estados Unidos se asimilaran al credo alemán y ayudaran a crecer el país. Eso funcionó, pues digamos que bien, hasta cierto punto. No excelente, pero bueno, entre 4 y 4,4, o perdón, entre 3,5 y 4, ni siquiera pasó del 4, poniendo una calificación. ¿Dónde comenzó el problema? Que la señora Merkel, buscando pasar a la historia como una salvadora, se equivocó del puesto que tiene en la historia. Ella ya se lo ha ganado. Fue la persona más elegida o reelegida que ha habido en Alemania, la más popular, que tuvo muchas condiciones que aún se le admiran en su liderazgo, pero se equivocó en una, y a veces cuando un gran líder se equivoca en una, eso hace que toda su imagen no solo que se deteriore, sino que afecte a la comunidad que dirige. Con ocasión de las guerras en Afganistán, Siria e Irak, abrió las puertas y mientras otros países las cerraron y pusieron trabas, empezando por Turquía, la señora Merkel le dio entrada a muchos inmigrantes bajo el argumento que la población alemana estaba envejeciendo y que no podía quedarse Alemania sin mano de obra ni quien mantuviera ese nivel de desarrollo que había alcanzado. Además que había bastante amplitud económica. Eso indujo a que llegara una inmigración no de calidad y comenzaron los problemas. Un país donde podían dejar las puertas abiertas, donde todo el mundo se respetaba con todo el mundo, comenzó a tener robos. Y después de los robos, lo más grave, actos terroristas yihadistas de odio. Entonces, la reacción de los alemanes fue la misma que tendríamos nosotros. Pero si a estos miserables se les abre la puerta aquí para que vengan a vivir, ¿por qué vienen a volarse en pedazos con bombas
o por qué le echan un vehículo por encima a unas personas que están en pleno verano en las calles de Berlín o que están tomándose una cerveza que a ellos les gusta muchísimo en esos bares populares que hacen sobre las explanadas y llega un salvaje de esos con un vehículo y se lleva un poco de gente o que salían por la noche en las épocas a celebrar, porque son muy cristianos los alemanes, a celebrar nuestras fiestas católicas y aparecía un salvaje de esos y con un cuchillo mataba 5 o 10 personas o violaban niñas o mataban, y lo están haciendo todavía. Pues la gente reaccionó y contra la inmigración se formó prácticamente un odio. Y los que estaban formulando la idea de la ultraderecha, pues, con mayor razón, se radicalizaron contra eso y es un credo. Entonces, cuando les preguntan, les dicen que ustedes son homofóbicos, son eh, xenófobos, ellos dicen no, nosotros aceptamos que venga la gente a trabajar aquí, pero que se integre al país, que acepte nuestra cultura. Porque el gran problema de los musulmanes, ustedes lo saben, ¿no? Llegan con una sonrisita y con una carita de yo no fui de víctimas, pero después quieren montar sus mezquitas, sus madrazas, que las mujeres todas anden con todos los trapos puestos, con la cara tapada, y no aceptan las reglas del país con el cuento de que ellos están en un país libre y tienen que aceptarles, es a ellos, no que o sea, no ellos aceptar las reglas a donde llegaron, sino tienen es que aceptarles como son, y ahí comienzan los problemas. Entonces ha habido N cantidad, pues no solo en Alemania, en Suecia, Noruega, pero estamos hablando del caso específico. Entonces el terrorismo islámico y el comportamiento de esta gente ha aumentado la xenofobia y por extensión esa xenofobia pasa como la que está promoviendo el señor Trump en Estados Unidos. Ya se considera que todo inmigrante que esté en Alemania es un delincuente y se va generando la mentalidad porque es que una mentira repetida se vuelve una verdad. Entonces, del multiculti que se incentivó después de la guerra, estamos regresando progresivamente al hitlerismo. Y es que pasar en 4 años de 5 millones de votos a 10 larguitos quiere decir que en las próximas se van a ir al 15 o al 20 y ya la cosa cambia porque el sistema en el que hay tantos partidos como ideologías va formulando nuevos escenarios. En tercera medida vimos aquí o vemos es que desde la primavera árabe en los años 12 y 13 del presente siglo, cuando en los países como Egipto, Libia, Siria, Yemen y hasta en el Líbano y en Túnez y Argelia y algo en Marruecos, las redes sociales cogieron mucha fuerza. Y pues obviamente por la época, dentro de 40 años ya no será así, pero por la época quienes son más activos en las redes sociales son los jóvenes, porque son mucho más ágiles que las personas adultas, porque tienen una capacidad de compartir mayor información, porque van formando sus propios códigos de comportamiento grupal, porque no tienen sino esperanzas y consideran que esa es la forma de comportarse. Entonces han venido ganando espacio dentro de las posiciones radicales y eso es complicado. Si ustedes miran la reacción de los del 6 de enero en Estados Unidos, que motivó el señor Trump, gran cantidad de ellos eran jóvenes. Los votantes de ayer de la nueva Alemania, la mayoría son jóvenes, tanto de la ultraderecha como la derecha. Y otro aspecto que llamó la atención es que el 6% de la izquierda también se verificó en jóvenes. En cambio, en los otros partidos, pues también, o sea, en los que ganaron también votaron adultos, pero la proporción era mayor de jóvenes. Y en los otros fue lo contrario, mayoría adultos y minoría jóvenes. Con otro fenómeno, que la abstención de ayer, porque hubo abstención, no votaron todos los que tenían que votar por alguna razón, fue más de adultos que de jóvenes. Entonces hay una fenomenología que está cogiendo fuerza y que está llegando al mundo y que indica que los líderes, si siguen hablando de ser salvadores y sin contar con la juventud, pues en breve los irán a hacer a un lado porque es una tendencia y una corriente. Entonces son tres enseñanzas fuertes, la economía, la inmigración
y el posicionamiento creciente de los jóvenes. Ahora miremos finalmente qué puede estar sucediendo, o sea, unas reflexiones muy breves para que pensemos en eso. Primero, ¿será que hay insuficiente visión geopolítica de todos los dirigentes en diversos escenarios del planeta? Segundo, ¿será que hay una discordancia entre la misión de los partidos y la ubicación que tienen en la historia tanto los partidos como los líderes? Tercero, ¿será que el populismo está venciendo a la gobernanza? Porque es que ya es un fenómeno repetido en varios países, ¿no? Cuarto, ¿será que el marketing político obnubila y al mismo tiempo obnubila a la gente con cosas que no son y los pone a pensar en escenarios que no son reales, pero por esa razón anula cualquier proyecto? Y entonces hay deseo de proyectos, pero hay obnubilación de marketing, entonces ni para allá ni para acá. Quinto, ¿será que tenemos una ausencia de estadistas, estrategas que realmente sean capaces de conducir a los pueblos de manera proactiva y con dirección de Estado? Porque es que son una repetición de los mismos hechos en varios escenarios y los populistas son los que están sacando ventajas para sí, pero parecería ser que toda esa educación política que se ha logrado durante las etapas del fortalecimiento del liberalismo no han calado, porque la evolución del liberalismo nos llevó a dos guerras mundiales y de esas dos guerras mundiales se supuso que el liberalismo salía fuerte y se iba a entronizar por siglos y no ha cumplido un siglo de fortalecimiento del liberalismo económico y político ya más estructurado cuando el mundo está entrando en una etapa nueva de una revisión. ¿O será que ese liberalismo estuvo mal concebido? Y aquí hay temas para hacer tesis impresionantes. Lo otro, ¿o será que es que las organizaciones multilaterales que nos inventamos, quienes sobrevivimos de la guerra mundial y de las otras guerras que ha habido, que las hemos sostenido, estas organizaciones multilaterales como la ONU, la OEA, la no sé qué, han sido inferiores al reto y no han identificado realmente cuál es su posicionamiento? Y de ahí los líderes políticos es de donde se nutren y se guían. Y si ni siquiera conocen esto ni reflexionan en estos temas, ¿qué podemos esperar que nos conduzcan a los pueblos? ¿O será que los proyectos educativos que hay en las escuelas son discordantes, no están alineados con lo que necesitan los pueblos? ¿El enfoque educativo no está alineado con la prospección que tienen las sociedades? ¿No será que es por ahí? ¿O será que es que hay una conflictividad generacional que definitivamente las primeras juventudes no se entienden con las segundas juventudes, ni mucho menos con las generaciones ya de adultos mayores? Y por eso hay un choque generacional que es irremediable. Entonces, mi coronel Alarcón, pregunta única: que nos enfoquemos en esto, no que nos echemos los cuentos de que cuando yo estaba y cuando yo era y que el decreto dice no. Sobre estos puntos, ¿cuáles considera usted que nos pueden estar sucediendo a los colombianos y que en esencia son, son los que le está sucediendo a países como Alemania y Estados Unidos? Adelante, mi coronel. ¿Mi coronel Arcón no está? Muy buenas tardes, noches para todos los que nos he saludado en el día de hoy. Mira la mano levantada de Rosalía, entonces adelante, por favor. Eh, Sin duda alguna, todos y cada uno de los aspectos que están en este momento en pantalla como causa de lo que sucede no solamente en Alemania, sino en el mundo entero y especialmente en casi todos los países de la Unión Europea, pero también aquí.
entre nosotros, sin duda alguna, hay uno que tiene la máxima influencia y que es la inmigración, con el cuento de los derechos humanos y de todas las cosas que se han inventado para favorecer a las personas que tienen complejidades, sin duda alguna, que tienen dificultades, sin duda alguna, pero que prefieren recibir y olvidarse de sus deberes. Ahí viene el problema. Sin duda alguna, la señora Merkel al comienzo eh, de la situación o de su gobierno en Alemania cayó en el error de abrir las puertas a todo tipo de inmigración y finalmente tuvo que reclamarles que se volvían guetos, que no llegaban allá sino a ver qué le podían sacar del país y no preguntarse en qué podían integrarse para servirle al país y obtener pues unas mejores oportunidades. Así es de que creo que debemos tomar ese ejemplo tan serio de Alemania, porque además su poderosa industria en químicos, por ejemplo, para la guerra, después la transformó en químicos para lo agropecuario, con gran problema, especialmente en Latinoamérica. No vamos a hablar de eso en este momento, pero así es realmente. O sea que vamos a tener que revisar, analizar con mucho cuidado todos esos aspectos que han hecho modificar tan seriamente la posibilidad de liderazgos serios, bien argumentados, para que no sigamos nosotros ese camino y ese mal ejemplo. Muchas gracias. Coronel Saavedra, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Una feliz noche para todos. Interesante la presentación, mi coronel. La verdad es un punto, no nuevo, pero sí es un punto distinto de ver las cosas. Yo creo que a la pregunta suya yo vería dos temas importantes: la insuficiente visión geopolítica y la conflictividad generacional. No sé si esa estadística que usted nos dio de cuántos jóvenes votaron, no solamente en Alemania, la tengamos nosotros en nuestro estudio en Colombia o en países de alrededor o en el mismo Estados Unidos, pero yo sí creo que hay una brecha generacional entre las personas que estamos, como dicen, de los que somos de la generación X o la generación Y versus la generación de los actuales. Entonces, eso sí va a marcar la diferencia. Eh, no sé si no le hemos dado la lectura correcta en la visión geopolítica, pero fácilmente las elecciones próximas o las elecciones que, como las que estamos viendo en Alemania, la decisión la terminaron los jóvenes. No sé si con el suficiente conocimiento, con la suficiente realidad de lo que puede estar viviendo en el país, pero la están tomando ellos. Entonces yo creo que ese es el ejemplo que nos puede pasar a nosotros, un país que está envejeciendo y un país en que la juventud son los que van a venir a tomar las futuras decisiones. Entonces yo creo que los dos puntos, la insuficiente visión geopolítica y la conflictividad generacional, es un riesgo que tenemos ya en la puerta de nuestra y que para estos próximos periodos nuestros también nos va a impactar mucho, y es algo a tener con mucho cuidado y con mucho tino manejarlo. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues hasta hace muy poco considerábamos o creíamos que las migraciones solo eran fenómenos sociales y humanos y problemas para los países ricos, desarrollados, avanzados, con alto nivel de calidad de vida. Pero repentinamente y en una forma explosiva, pues nos convertimos como en país rico, porque de inmediato comenzó una invasión migratoria hacia Colombia. Y eso que pensábamos que nosotros, no, pues sin petróleo y solo ahí con banano urabeño y algunas pocas cosas de matas de café, pues quién iba a querer venir acá, o quién nos iba a codiciar, o a tener envidia, o aspirar a que le ayudáramos a sobrevivir en este planeta. Y eso sorprendió a nuestros líderes políticos, porque precisamente en
estando de acuerdo con el concepto anterior, tuvimos insuficiente visión geopolítica y proyectos educativos discordantes. Tenemos un FECODE que anda pensando en adoctrinar en violencia, terrorismo, marxismo, socialismo y todo lo que sea de desacatar a la autoridad, al orden y la jerarquía y a la ley. Y la insuficiente visión geopolítica de nuestros dirigentes, supuestamente líderes, pero que no llegan sino a caudillos y gamonales de los partidos políticos, por su visión tan localista y tan pueblerina, tan parroquial. Y no han sabido tener o haber previsto, planificado unas políticas sociales en Colombia para afrontar esa situación. Por eso es que estamos ansiosos de tener reales dirigentes políticos en este momento. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Yolanda Acevedo. Gracias, coronel. Pues yo puedo pensar que existen dos fundamentaciones para mí, como siempre lo he mencionado. Uno es los proyectos educativos discordantes. No es posible que en algunos sectores del mundo, ¿sí?, se esté enseñando materias, y me refiero a los niños, ¿sí?, que van de milenios para allá y de los dinosaurios y demás, y se esté atacando la tecnología, no les dejan utilizar los celulares y demás, en vez de estar enseñándoles a utilizar la tecnología para un bien generalizado. Uno. Dos, la conflictividad generacional, obviamente ahí es una postura bastante importante, porque si bien es cierto, en este momento son más los jóvenes que nosotros, ¿sí? Sí hay una brecha generacional bastante marcada. Y es exactamente como por las mismas políticas. Nosotros nos quedamos aquí maravillados cuando un niño coge un celular y ellos ya vienen con el chip puesto. Nosotros no. Y no tenemos la perspicacia y la facilidad que tienen ellos para asumir ideas y lecturas que uno dice, pues que ellos no leen libros, no, ellos leen otros contenidos diferentes que los llevan a tener unos objetos diferentes. Entonces la política sí se ha vuelto mucho más de los jóvenes y no podemos minimizarlos diciéndoles que son simplemente la masa y que no piensan, porque sí piensan. Ah, que piensan de manera diferente de la nuestra, sí. Entonces esa brecha generacional junto con el proyecto educativo no van de la mano. O sea, deberíamos estar nosotros pendientes en que somos nosotros los que también tenemos que actualizarnos en los temas de ellos y no pretender que ellos pues estén con lo nuestro, que nos quedamos con garzón y collazos. ¿Mm? Entonces, cuando se está de la mano en esa función, podemos de verdad hacer un arquetipo de una función política sólida. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Buenas noches para todos. ¿Me están Buenas noches. escuchando correctamente? Correctamente. Bueno, yo voy a referirme al caso colombiano, que es el que nos interesa en este momento y lógicamente que tenemos que mirar como lo hicimos hoy a Alemania, pero me voy a referir al caso colombiano. De la pregunta de qué puede estar sucediendo, yo creo que estas 9 grandes preguntas que tenemos allí suceden y no se pueden separar, todas van de la mano, porque una conduce a otra. Y yo considero que en el caso de Colombia las 9 se dan, pero con 2 de ellas con mayor énfasis, como es la tercera, populismo vence la gobernanza, y como es la quinta, ausencia de estadistas, estrategas. Nosotros de pronto analizamos solamente al gobierno de Gustavo Petro, porque es populista, pero si miramos los presidentes anteriores, cada uno igualmente lo ha sido a su manera. Lo que pasa es que este es un
un loco porque es así de sencillo. Si estuviéramos en manos de pronto de un progresista, un socialista, que no fuera Gustavo Petro, sino otro, por ejemplo, yo diría Navarro Bol o el mismo Robledo, que hubieran sido los presidentes. Yo creo que Colombia estaría diferente y de pronto estaríamos en un socialismo, en un progresismo similar a los que hay en Europa, en casi los países más desarrollados que tienen forma de progresismo y de socialismo. Pero cuando tenemos a una persona enferma, como el que tenemos, que es un loco definitivamente, es una persona que tiene problemas no porque lo diga la prensa, sino porque hasta el mismo hermano ha dicho cuáles son los problemas mentales que tiene Gustavo Petro. Estamos en manos de un loco y es un loco que puede llevar el país a unas consecuencias catastróficas, similares al loco de Hitler. Vamos muy mal y creo que estos son los dos puntos que hago más énfasis, el 3 y el 5. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias a todos los integrantes de esta aula y al señor Coronel Villamarín por tocar puntos de la actualidad. Yo me inclino, refiriéndonos también aquí a nuestro país, Colombia, por los puntos 1, el 8 y el 9. El 1, insuficiencia de visión geopolítica, y el 8, proyectos educativos discordantes, porque me parece que el uno es consecuencia del otro. Como no hay educación actualizada, que nos preocupemos de pronto por conocer lo que han hecho otros países para salir del subdesarrollo y buscar el bien común, el bienestar general. Entonces no entrelazamos esos dos aspectos, porque si conociéramos los adelantos de los países que han tenido serios problemas y han salido adelante, pues la educación no sería discordante, sino que estaría en concordancia para la sociedad colombiana. Y el punto 9 también pues entra en juego, porque pues casi siempre los jóvenes son rebeldes. Nosotros nacimos y crecimos escuchando a Montecristo, escuchando a Garzón y Collazos, los tolimenses, y ahora último es el perreo, así porque tampoco es tan joven, pero entonces pues cada momento de la historia tiene sus asuntos culturales totalmente diferentes y que los que ya hemos sobrepasado determinado límite de tiempo de edad, pues no nos llama la atención y por eso entran en conflicto las familias. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Doctora Ethel, adelante. Muy buenas noches a todos, toda la sala magna de Fundel. Bueno, comparaciones son muy directas, porque en Alemania las cosas fueron muy difíciles, tanto como en Colombia, creo, por la magnitud, el terror, el miedo y los narcos siempre. Entonces, las nuevas generaciones le debe ser muy difícil, y hablo del último punto, creo que es el 9, con las tecnologías tan avanzados, sí, pero no en la responsabilidad que implica lo que es tan grande de enfrentar. Y bueno, y son juegos y otras tonterías que les lleva todo el tiempo, ni siquiera estudian y no le dan la buena utilidad de ponerse las pilas en estudiar o
navegar cumpliendo esa función. Después, el porqué del populismo vence gobernanza. La mayoría de las veces es porque la gobernanza no llega a todas partes, no queda absolutamente nadie sin que resuelva o le solucione algo muy grave o muy pequeño, pero tampoco. La buena actitud de las personas, cada familia, es la guía principal y la orden primera en tener conciencia, en sacar lo mejor de lo peor y como el ave fénix resurgir. Yo creo que cualquier proyecto u organización en el mundo en una nueva etapa, no sé si de liberalismo, pero sí de esperanza, porque lo que más necesitamos es la paz y no se está dando y está muy difícil por ese lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi- ¿Qué me falta por acá? Cambió la señal. Mi coronel Villamarín, por el momento no tenemos nada más pendiente. Y mi coronel Entonces González, pasamos no está, mi coronel. a ver si está. Ya habló. Sí, yo creo que falta él. No, ya intervine, mi coronel. Ah, bueno, mi coronel. Entonces, a todos, pues muchísimas gracias por el ejercicio, por la participación y vamos a hacer como una remembranza de lo que hicimos porque es un tema muy interesante, pero que además muy mal utilizado, más bien empleado como para la autopublicidad sin que realmente exista. Liderazgo en sí, como lo hemos dicho en otros eventos académicos, tiene tantas definiciones como personas que quieren ser líderes. Pero lo hemos resumido que el líder es la persona que proactivamente hace que las cosas sucedan para beneficio de una comunidad. Así de fácil, sin darle tantas vueltas. Entonces, al entrar en el concepto del liderazgo político de personas que ayuden a formar, a construir un proyecto político, pues se necesita ante todo conciencia, se necesita compromiso, identidad, es decir, cultura política organizacional. Vimos en primera medida dos definiciones, una de la que es producto de la investigación científica de la Universidad La Rioja de España, que de manera muy sencilla nos dice que es la capacidad que tiene un político para influir, presentar propuestas y tomar decisiones coherentes con esas propuestas que siempre tienen que beneficiar a la comunidad. Y el sociólogo alemán Weber nos dice que es una persona que es responsable o encargada de guiar, que en el mundo actual se exige un nuevo liderazgo y por eso hacíamos la pregunta al final de lo generacional. Y que ese nuevo liderazgo hace que las masas se sientan orientadas, movilizadas y con un sentimiento de pertenencia para conseguir sus metas. Luego vimos una lista de 10 características que le da la Universidad de La Rioja nuevamente con base en su estudio y que nosotros la apuntamos o la concretamos o la metimos dentro de un solo paquete. Es ser buen ciudadano, ser responsable y trabajar por la comunidad en beneficio de la comunidad y no propio. Y ahí tiene una serie de características que han sido muy estudiadas. Y si ustedes leen los estudios que están en Internet que ha hecho La Rioja, a cada una de estas características o cualidades le da una explicación, un peso académico y una fundamentación muy lógica para entender. Luego vimos
las condiciones, el contexto que se espera de un líder político, qué es lo que debe tener. Y son 4 temáticas. Uno es que tenga visión geopolítica, que entienda lo que ocurre alrededor, que lo interprete y que pueda proyectar a su país, a su región, a sus gobernados hacia una integración proactiva y de desarrollo mutuo, aprovechando toda esa interacción geopolítica. En segunda medida, que esté ubicado en la historia, que sepa cuál es su posicionamiento en la historia y cómo debe interactuar con el resto de la humanidad para que su paso sea trascendente y no el de un oportunista del yo, yo, yo. En tercera medida, que sepa ejercer la gobernanza, que entienda que el Estado debe integrarse con la academia, con los diferentes sectores sociales, políticos, culturales, económicos, gremiales, etcétera, que tenga la sociedad, con la ciudadanía en general que no pertenezca a eso. E hicimos el hincapié que lo ideal es que cada uno pertenezca o pertenezcamos a algo. Y en lo otro, que trabaje sobre el proyecto, no sobre las personas, no alrededor de las personas, sino que trabaje siempre sobre un proyecto, y por eso debe haber muchas personas, como vemos aquí esta serie de piñones, todos sobre un piñón, pero el piñón es parte de un engranaje, no es que cada uno va por su lado. Ya pasamos a ver los resultados de las elecciones de Alemania, analizamos a fondo la manera como obtuvieron la mayoría de los escaños las 2 líneas más conservadoras, la escandalosa derrota que tuvo el señor Olaf Scholz sin que lo haya hecho mal, pero se le sumaron una cantidad de aspectos geopolíticos, de gobernanza, de tensiones internacionales que su gobierno no fue capaz de contener, porque no fue solamente él, era un equipo, pero es un equipo de gobierno el que responde por una estrategia. No les funcionó y perdieron. Entonces se recuperó el partido de la señora Merkel, pero con una tendencia más de derecha, y el partido de ultraderecha, que viene creciendo, pasó de 5 millones a 10 millones de votos. En un país como Alemania, que tiene una buena cantidad de habitantes, que 10.327.000 adultos voten por la ultraderecha, quiere decir que en breve, cuando los jóvenes que tengan 14, 15 años, que ya puedan votar en la próxima elección, habrá muchos más ultraderechistas, con los riesgos que eso demanda, porque van adquiriendo las palancas de poder, y es el susto que tiene el mundo. Vemos este mapa que nos trae una contradicción, que donde más ganaron los ultraderechistas fue donde los comunistas gobernaron durante casi 50 años, durante la Guerra Fría, y que donde ganaron los derechistas normales fue al occidente, pero quiere decir que todo el país está con una tendencia hacia la derecha, unos más moderados que otros, pero es que esos hilos delgaditos de límites como que se van volviendo cada vez más ilegibles. Luego analizamos 3 aspectos por los cuales el señor Scholz, que a nuestro juicio no lo hizo mal, perdió la elección. Uno, pues porque la economía se quedó estancada en la metodología con el que durante la época de la señora Merkel crecieron, y no le dieron la trascendencia a la evolución tecnológica, digital y electrónica a la medida que requería el reto, sino que mantuvieron los esquemas muy productivos, sí, pero que en este momento les está generando dificultades por la cantidad de personas que están desempleadas, por los que ya no quieren trabajar en eso, porque es que la tecnología, todo es digital ahora. Entonces, ¿para qué hacer un reloj mecánico si en un taller se pueden fabricar 1 millón de chips, y un robot los arma, y eso evita el trabajo físico de mucha gente o de poquita gente, pero evita el trabajo físico, por poner un ejemplo? Vimos los integrados de los vehículos, ¿no? ¿Para qué hacer todo un sistema de carburación si ya hoy viene una cuestión electrónica que no es sino quitarla y ponerla, y no tiene que desarmarlo y graduarlo y toda esa cosa? Lo segundo, la migración. Ya explicamos toda la fenomenología que se heredó del nazismo, y lo que hubo la reacción, sobre todo por el mal comportamiento
de algunos inmigrantes, especialmente de origen musulmán, que se fueron fue a cometer barbaridades allá donde les dieron la mano, como el perro desagradecido que le muerde la mano al amo que le está pasando el pan. Y en tercera medida vimos que los votantes, el tema de la juventud, muy complejo, no es de mirarlo así por encima. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en las últimas elecciones en Estados Unidos con Obama, en la primavera árabe, con las revoluciones que hubo en Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Egipto, Siria, Yemen y parcialmente en Irán. Y finalmente vimos una larga lista de 9 temas a manera de pregunta que serían como para elaborar unas tesis individuales en cada uno y ver qué nos está pasando en política, no solo en Alemania, sino en el mundo. Escuchando lo que ustedes dicen, pues llegan a las conclusiones que tienen más fuerza, es que la dirigencia política no tiene visión geopolítica, que el populismo vence la gobernanza, que hay una discordancia entre los proyectos educativos y lo que se aspira como países, porque los países y los partidos están ausentes. Y también le dieron la importancia a la conflictividad generacional, sin descartar que todas en sumatoria apuntan, pero que algunas inciden más que otras. ¿Qué nos queda de todo esto? Nos quedan enseñanzas importantes, que si queremos realmente pensar en proyectos transformadores políticos, hay que tomar todo este tipo de preguntas y otras y comenzar a mirar cómo se edifica un partido serio y sobre qué aspectos se le trabaja en cada uno de estos temas para que haya un contenido, para que haya una cultura organizacional y para que haya una proyección en el tiempo. De lo contrario, nos quedamos en el diagnóstico y los diagnósticos, como todos, envejecen y pasan. Entonces, cuando vamos a trabajar sobre ese diagnóstico, ya no se puede porque la idea era muy buena en su momento, pero no tenía un sustento de reflexión. Entonces, cuando nos referimos a la insuficiente visión geopolítica, quiere decir que un partido, si de verdad quiere transformar una sociedad, debe dedicarse a que sus cuadros directivos todo el tiempo estén actualizándose en la fenomenología geopolítica como evoluciona. Quizás si tomamos este tema como un ejemplo claro, el Imperio Romano se cayó por eso, porque sus dirigentes no tuvieron esa visión geopolítica prospectiva de qué iba a pasar en 200 años con Roma cuando ya venía en decadencia. Igual le pasó a los españoles. Después de casi 4 siglos de gobernar el mundo, dejaron perder todo lo que habían ganado porque sus dirigentes se dedicaron al boato, a la buena vida, a la parranda, a las orgías, y se les olvidó que los recursos no eran infinitos ni la subyugación de la gente era infinita porque iban cambiando las formas de pensar. No interpretar el tiempo es gravísimo. Y ahí para abajo ustedes ven la lista. Cada cosa que se analice tiene una respuesta y la respuesta debe ser estratégica. Entonces queremos llegar allá, que cuando hagamos interacción con nuestros contertulios, no nos dediquemos a hablar de Petro y de Uribe y de Santos y Samper y que esto, y de ahí no salimos, sino que miremos que para poder construir un cambio es sobre estos temas gruesos, esenciales, y que a diario los ejemplos como el de Alemania nos lo traen aquí. Mañana tendremos el análisis de cómo está actuando Donald Trump. Sí, no queremos aprender de lo que está pasando allá es porque somos necios, porque no tenemos la capacidad de entender para dónde vamos, ni de dónde venimos, ni qué es lo que queremos. Bueno, llegamos al final del ejercicio. En parte cierro ya el conversatorio. A todos muchísimas gracias y una feliz noche. La ingeniera Rosita levantó la mano, entonces adelante, Rosita. Gracias, mi coronel. Solo para agregar un par de cosas que me han parecido sumamente importantes y creo que les va a gustar a todos. Y es que recientemente ha salido un estudio científico elaborado por varias universidades y con la suficiente cantidad de participantes
y es que la consolidación cerebral de los dos hemisferios cerebrales generalmente se produce a los 80 años y de ahí para adelante ya no tenemos, y de hecho la sabiduría popular habla de que cuando se pasan los 80 años ya estamos más allá del bien y del mal. Eso hay que leerlo, lo encuentran en el doctor Google fácilmente. Y el punto muy importante en este momento para nuestras propuestas en el proyecto político estratégico transformador es el programa agroindustrial que propone en este momento Fundel, porque no ha habido un solo sitio donde se presente en todos los aspectos que no genere gran entusiasmo, muy especialmente entre los productores, por supuesto. Pero no ha habido ningún sitio porque tenemos todas las herramientas ciertas que se mencionan allí para que sea algo importante en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, mi coronel. Estamos entonces listos. Entonces a todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo.